Rusia abandonó el tratado con Estados Unidos sobre eliminación de plutonio para armas y ese día hizo un ejercicio de sus fuerzas nucleares estratégicas. Se sintió en el aire una brisa familiar de la Guerra Fría, ya que prácticamente todos los acuerdos básicos de control de armas nucleares de la época de la distensión han perdido su relevancia. Sin embargo, Rusia sabe cómo sacar provecho incluso de las situaciones de crisis. Analizaremos este tema y hablaremos del nuevo héroe de la semana tras un breve resumen de noticias positivas. Se han completado con éxito las pruebas del misil de crucero intercontinental de alcance global Burevestnik con una planta de energía nuclear. En las pruebas, el misil recorrió 14.000 kilómetros en 15 horas. De esta manera, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en crear un arma de esta clase. Especialistas de Yakovlev fabricaron el segundo prototipo del avión de entrenamiento y combate Yak-130M. En Chelyabinsk comenzó la producción en serie del primer camión de oruga en Rusia. La fábrica Promtractor inició la producción del Chetra T-40 y 5 el bulldozer de serie más potente de Rusia. En la región de Sverdlovsk se inauguró una fundición. En la región de Moscú, una fábrica de materiales de construcción. En el territorio de Yabarovsk, una gran planta de producción de AAA. En Perm, una fábrica de tubos plásticos. Y en Rostov del Don, una planta de producción de blanco de zinc. Estudiantes rusos ganaron 13 medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Química en Turkmenistán. El miércoles 22 de octubre, el Consejo de la Federación ratificó el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para eliminar el plutonio militar. Y ese mismo día se llevó a cabo un entrenamiento a gran escala de las fuerzas nucleares estratégicas. Durante el ejercicio se realizaron lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales Yars y Sineva, así como misiles de crucero lanzados desde el aire. Los misiles impactaron los objetivos en el campo de pruebas, demostrando la capacidad nuclear de Rusia. Nadie dudaba de eso. Pero la suspensión del acuerdo sobre el plutonio es un acontecimiento, aunque esperado, comparable en intensidad a un thriller lleno de suspenso, que aún está lejos de terminar. Mírenlo ustedes mismos. En los 90, tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejoraron notablemente. Parecía que ya no teníamos nada que dividir, y comenzamos la eliminación mutua del legado nuclear de la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 1 y ratificamos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. También entró en vigor el Acuerdo Uranio Altamente Enriquecido Uranio Poco Enriquecido, según el cual procesamos 500 toneladas de uranio altamente enriquecido de uso militar en combustible nuclear y lo enviamos a Estados Unidos para abastecer sus plantas nucleares. Además del uranio, nosotros y los estadounidenses teníamos reservas de plutonio de grado militar proveniente de viejas ojivas nucleares. Si bien el uranio es relativamente fácil de convertir en combustible, con el plutonio, este truco es mucho más difícil y costoso. Tras extensas negociaciones, ambas partes acordaron eliminar 34 toneladas de plutonio militar y lo dejaron por escrito en un acuerdo que se firmó en el año 2000. Sin embargo, cumplirlo resultó no ser tan sencillo, y aquí está la razón. Hoy parece que en los 90 tanto nosotros como los estadounidenses reducimos ingenuamente los arsenales nucleares, confiando en una amistad eterna, pero en realidad tanto nosotros como ellos nos deshacíamos de los excedentes de manera pragmática. Las reservas acumuladas de plutonio bastaban para destruir la vida en el planeta varias veces. Y además, su mantenimiento requería enormes recursos. De ahí surgieron todas las iniciativas para la reducción de armas nucleares. Sin embargo, todos tropezamos en Plutón, porque en el momento de la firma del tratado no existían ni fábricas para producir combustible a partir de él, ni plantas nucleares capaces de consumir ese combustible de manera eficiente. Por eso acordamos que cada uno de nosotros debía construir esas fábricas y centrales nucleares en su propio territorio. Además, Rusia tenía una pequeña ventaja, ya que lideraba en tecnologías de reactores de neutrones rápidos, que eran ideales para usar combustible de plutonio reprocesado. Cumplimos dignamente con nuestra parte del trato. En 2015, en las instalaciones de la planta químico-metalúrgica de Chelesnogorsk, en la región de Krasnoyarsk,
se puso en marcha la producción industrial de combustible mixto de uranio y plutonio, o como se le llama, combustible MOX. Y al año siguiente, en la central nuclear de Beloyarsk, se puso en marcha el reactor de neutrones rápidos más moderno, el BN800, que hasta ahora es el reactor más potente de este tipo en el mundo. Los estadounidenses no hicieron su tarea. Comenzaron a construir una planta para la producción de combustible MOX en el sitio de Savannah River. Pero pronto el costo del proyecto aumentó de $2.7 mil millones a $7.7 mil millones. Nosotros construimos nuestra planta por solo $240 millones. Luego, los estadounidenses reconocieron haber sobreestimado sus capacidades y cancelaron la obra. Y en lugar de reprocesar el plutonio de grado militar como estaba previsto en el acuerdo, decidieron simplemente enterrarlo en la tierra. Eso ya no nos convenía a nosotros, porque eso es una violación directa del contrato y de hecho un engaño, ya que el plutonio enterrado en el futuro se puede extraer y volver a usar con fines militares. Por eso, en 2016, el presidente Vladimir Putin suspendió el acuerdo, y en 2025 Rusia se retiró completamente de él. Pero eso fue solo el comienzo. A pesar de la ruptura del acuerdo, esta historia aún está lejos de terminar. El plutonio no ha desaparecido, pero los tiempos y prioridades cambiaron. Para el año 2024, los estadounidenses desmantelaron por completo los restos de la planta inacabada de Savannah River y comenzaron a construir en su lugar una fábrica para producir cargas a partir de plutonio de grado militar. Así fue como una iniciativa pacífica de la época de los 90 se transformó en todo lo contrario. ¿Para qué quieren los Estados Unidos una nueva planta si ya tienen suficiente plutonio militar para sobrevivir varios apocalipsis? Probablemente el plutonio no conserva su masa crítica calculada tras décadas de almacenamiento en los arsenales. Por eso, nadie puede decir con certeza cuál es el estado real de las ojivas ensambladas durante la Guerra Fría. Por eso, para la modernización de las armas nucleares, es necesario producir constantemente nuevos núcleos de plutonio para las cargas nucleares. ¿Y qué hacer con las reservas antiguas ya retiradas de los arsenales? En particular, con esas 34 toneladas que querían eliminar, los estadounidenses todavía no saben qué hacer. Esta semana, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que transferirá 19 toneladas de plutonio apto para armas a empresas privadas para usarlo como combustible en centros de datos. Sin embargo, aún es un misterio cómo esto se relaciona con el Tratado de No Proliferación Nuclear y de dónde conseguirán la tecnología para procesarlo. Por eso la pregunta sigue en el aire. Pero para Rusia ya no quedan dudas desde hace tiempo. A pesar del engaño de Estados Unidos sobre el plutonio, Rusia lo convirtió en una ventaja propia. Desde el inicio nos enfocamos en cumplir el Tratado de Buena Fe y, como mencioné, construimos la planta de combustible y el reactor BN800 viendo gran potencial en esta área, sin preocuparnos mucho por la eliminación del plutonio militar. Los experimentos con combustible MOX y reactores rápidos prometían una nueva era de energía nuclear de ciclo cerrado. Esto resolvería los problemas energéticos de la humanidad por miles de años. Los estadounidenses pronto notaron su error y, bajo el mismo tratado del plutonio, pusieron estrictas restricciones al funcionamiento de nuestro BN800 avanzado, pero ya no podían detenernos. En 2016, tras la suspensión del acuerdo por Vladimir Putin, los trabajadores nucleares respiraron aliviados y redoblaron sus experimentos. En septiembre de 2022, el reactor del bloque número 4 en el BN800 alcanzó por primera vez su máxima potencia usando totalmente combustible mixto MOX de uranio y plutonio. Nadie más en el mundo lo ha logrado hasta ahora. En este momento, la construcción del reactor rápido BN1200M, el primero comercial y más potente, ya no de investigación. Este verano, en la planta químico-minera de Chelesnogorsk, inició la segunda fase del centro experimental para reprocesar combustible nuclear irradiado. Y se hicieron muchas otras cosas para acercarnos al ciclo cerrado del combustible nuclear, de lo cual ya hemos hablado y seguiremos hablando en nuestros programas.
De esta manera, a pesar del engaño de los estadounidenses, Rusia logró obtener un beneficio real del tratado sobre la eliminación del plutonio y convertirse en líder mundial en tecnologías de reactores de neutrones rápidos. Avanza con confianza hacia el cierre del ciclo del combustible. El acuerdo uranio altamente enriquecido, uranio poco enriquecido, sobre el reprocesamiento de uranio ruso y el suministro de combustible a Estados Unidos también tuvo efectos positivos a largo plazo para nosotros. De hecho, con nuestros suministros, bloqueamos durante décadas el desarrollo de la propia industria estadounidense de reprocesamiento de uranio. Y ahora, el 25% de la generación nuclear de Estados Unidos depende del combustible ruso. Así que ríe mejor quien ríe al último. Sin embargo, la partida aún no ha terminado, así que los mantendremos informados de los acontecimientos.